Bienvenidos a Esencia, un espacio de encuentro a través de la música y la palabra. Esencia, un lugar de expresión para la buena música y la palabra con fundamento. Idea y conducción, Aide Chaparro, Guido Tonina. Producción, Lila Tonina. Una realización del dúo En Armonía. Esencia, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Un gusto saludarlos y comenzar este encuentro semanal con todos ustedes en este espacio que hemos denominado Esencia, en el que nos proponemos compartir buena música, la palabra a través de la poesía, de lectura de textos y de charlas con amigos y con todos aquellos que nos aporten su granito de arena para descubrir juntos las raíces de nuestra naturaleza humana. Y hemos iniciado el programa de hoy con un referente litoraleño, chamamecero, como es Antonio Tarragorros, interpretándonos El cielo del albañil, una obra que le pertenece junto a Teresa Parodi. Como cada domingo estamos aquí, quien les habla, Guido Tonina y Aide Chaparro. Muy buen domingo para todos. ¿Cómo han transcurrido este fin de semana largo? Hoy, domingo de Pascua. Felices Pascuas. Felices Pascuas, sí. Ojalá lo estén disfrutando en familia, o bueno, con gente querida al menos. No coman demasiado chocolate porque les puede caer mal. Si han podido comprar chocolate, porque la verdad que no está como para derroche últimamente. Claro, sí. Encima los huevos de Pascua o los huevos comunes están caros los dos. Sí, también, cualquiera de los dos, que se hace un huevo frito y es para compartir con toda la familia. Bueno, pero el tema es pasar un buen rato, entretenernos con cosas interesantes, escuchando buena música, escuchando comentarios por ahí interesantes también. Así que acá le ofrecemos estas 2 horitas domingueras. Claro, aparte en la previa del día más importante del año, mañana. Claro, sí. Y todavía lo festeja, ¿eh? Bueno, digamos que Guido mañana estará cumpliendo años. Y todavía tiene ganas de festejar, parece. Sí, claro. Así que pueden ir arrimando regalos. Se aceptan donaciones, sí, claro, aportes y todo eso. Así es. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo vía Facebook. Claro, nos busca como Dúo en Armonía, o como Aide Chaparro, o como Guido Tonina, y estaremos allí atentos a su solicitud. Así es, también puede buscarnos en Instagram como Dúo en Armonía. Recuerda que allí vamos publicando fotos, imágenes de actuaciones, de historias que vamos haciendo con el dúo y por supuesto del programa. Y así también es un medio de comunicación directo. O puede escribirnos a esenciafm@gmail.com o a través de nuestra página web www.duoenarmonia.com.ar. Recuerda que nuestra música está colgada en todos los portales de música, en YouTube, en Spotify. Allí nos puede ubicar como Dúo en Armonía y puede descolgarnos y escucharnos también. Así que bueno, allí nos puede buscar los discos y pronto va a haber novedades con algunos discos nuevos que vamos a colgar. Discos nuevos viejos sería, ¿no? Discos viejos que van a estar remasterizados, para que usted pueda apreciar los primeros trabajos nuestros. Enviamos un saludo a toda la gente que nos escucha y está firme cada domingo a través de las emisoras que retransmiten este programa, como ser la Radio UNER de Concordia, la 97.3, aquí en Oro Verde, la emisora regional, la 97.3 también. En Federación, la FM Paisaje, la 101.1. Y en Ramírez, Aide. En Ramírez estamos gracias a la FM del Litoral, la 90.5. Y en Salta, allí en los Valles Calchaquíes, más precisamente en San Carlos, Radio Saibo. La 90.3, Radio Saibo, bien nuestra. También puede escucharnos a través de UNER Medios, allí en internet usted nos ubica a través de la web.
El comienzo de Esencia, como es habitual, es con un referente, y vaya que sí, que lo es, Antoñito Tarragorros, ¿no? No hay quien se le compare tocando en La Verdulera, por ejemplo, y componiendo maravillosas melodías, ¿no? Como es la del Viejo Musiquero, que compuso sobre un poema de Luis Landricina. Precioso tema. Y yo voy mariscando la letra, en este caso de Antonio Tarragorros, la música de Pocho Roch y la voz de Regúnaga allí para cantar esta canción bellísima también de estos autores. Antonio Tarragorros y el comienzo de Esencia de este domingo. Guido, Tonina, hermano, aquí Antonio Tarragorros, dejándote un abrazo de esos de Río que vos entendés bien, a toda tu gente de Esencia, a todos los amigos. Qué lindo que exista este espacio para mirarnos en esta época tan de mirar todo por afuera. Un gran abrazo, querido hermano. Guido, Tonina, aquí Antonio Tarragorros, cambio. Soy Carlos Arancibia y quería contarles algunas de las muchas historias que uno va recogiendo en este andar por los caminos de esta Argentina. Estas historias voy a tratar de contárselas en versos. Una de ellas tiene que ver con un larguísimo curso de agua que nace en las montañas catamarqueñas y el fin de su periplo es el mar. Lo he cruzado tantas veces a este río, en tan distintos lugares, con diferentes paisajes, en la llanura, en el monte, en los valles, y tiene un raro capricho en una parte de su recorrido. Va de sur a norte, casi de contramano, podríamos decir. Esto es entre la punta de Balasto en Catamarca y su unión con el río Calchaquí en Salta. En su nacimiento, el nombre original fue Yocabil. Hoy se lo conoce como río Santa María. Después, al unirse con otros cursos de agua, va tomando distintos nombres. Así quise pintarlo con mis palabras. Yocabil es mi nombre. Pétreo pedestal andino, su nieve te da bautismo, de lejos te mira el cóndor correr entre los abismos, costura en el paisaje, tajo que la tierra hiere, regando sediento suelo desde la hollada viene. Lampacito, Toroyacu, te ven pasar soledoso, desmesura de la tarde, monótono y barroso. En la punta de Balasto, caprichoso cual humano, tomas el rumbo del norte subiendo de contramano. Yocabil, antiguo nombre, él lo memora, lo sueña, cuando de esta tierra era gente cobriza la dueña. Allá por Santa María, llegando a Fuerte Quemado, viejas manos alfareras en tus aguas se mojaron. Del alto del rey los quilmes te ven pasar a lo lejos, a contraluz de la tarde, igual a los tiempos viejos. Más allá de Tolombón, con el Calchaquí te hermanas, pasar venas del juramento, donde Belgrano jurara.
Sigues por fin displicente por la llanura infinita, con un abrazo fraterno desde tu tierra de Aguita. Por ello, tal vez no sepan, Salado, Paraná, del Plata, que Yacumama solitaria entre sus aguas viajas, cerriles penas arriando, pavor antiguo en las venas, por ese acuoso torrente, el ay de la raza vieja. Otro de las cosas que yo quisiera contarles es la luna de la zafra. Noche de luna en Tucumán, en el Mollar más precisamente, sentado a la vera del río Sosa, la vi reflejada a la luna en el agua, que con su constante ondular parecía mecerla, o tal vez acunarla como quien acuna a un niño, y así la imaginé, y su título tiene que ver con la época del año en el que estábamos, plena zafra en el llano tucumano. Cuando la greda untuosa del silencio aluvional desde los cerros baja, es una cuna maternal el río para la luna sedienta de la zafra. Parpadean tucutucus las estrellas al violín desafinado de algún grillo, monocorde musiquero de las noches, trasnochado por su oficio violinero, que acompaña el canturrear del agua en el pedregoso vientre de su cauce, como una abuela cantando en la noche mientras a un chango morenito mece. Arrorró guagua, duerma y sueñe, mi dulce niña, chulca de plata, por siglos viene cantando el río mientras horadando los cerros baja, y cuando pendenciero el sol asoma entre las verdes cañas del naciente, el río espera con maternal tristeza que vuelva su niña como siempre. Febrero del año 1980. Una reunión familiar en los de Alfredo Tonetti, mi primo, cuando llega el Julio Avellaneda con un señor cuyo nombre no conocía. Y tras una larguísima charla, me fue contando cómo hacían los bombos en forma artesanal, casi ceremonial en Santiago del Estero. Pasado muchos años, precisamente en el 2020, recién pude saber que este señor era Carlos Alberto Silva, un gran hacedor de bombos de Villa Amalia, en Tucumán. En base a su relato, escribí estos versos. Destino de Seibo. Orillando el Misquimayu en una tarde soleada, el hombre lo vio corpulento con serenata de chicharras, santiagueño, pura cepa, el ojo le había echado, se volvió pa'l mes de mayo con el hacha entre sus manos, no era leña lo buscado de aquel ceibo tan añejo, el hombre lo soñó bombo y no chamisas pa'l fuego. En el patio de la casa, que sombrea un taco y ana, le pareció como un sueño, el viejo tronco lloraba, tal cual el agua orada, en silencio toda piedra, con paciencia fue horadando su corazón de madera. Cuando lo vio transformado en estacionado madero, volaron sus ilusiones a ser su propio legüero. Que blacho blanco los aros
sin nudos esa madera, y los cueros bien sobados, así dice la receta. Los parches no son iguales, uno de chivo ha de ser, el otro es de cabrilla, por si lo quieres saber, y con los tientos tensados, cual una quilla o atana, fue atando su corazón al bombo en una mañana, con un repique sencillo, bajo el árbol en silencio, podrá desatar el nudo de la zamba y su misterio, también convocar los duendes que nutren la chacarera, cuando las flores del ceibo sonrojan la primavera, volverse llanto en vidala, arropa y tuna los labios, mientras golpean el parche dolores de un desengaño, bombo, zonco de la tierra, latido seco en el monte, sedienta luna sachera, miel de palo son tus sones. Un momento de poesía y música, en esencia. Escuchábamos a Carlos Arancibia, él se ha presentado y ha dicho los poemas que le pertenecen, y mientras tanto, Héctor Esteban País, este querido amigo, gran cantor, gran compositor, nos interpretaba primero Por dónde andará el silencio, un poema de Héctor, y la música de Mateo Villalba, y lo estaba acompañando aquí Mateo Villalba. Corazón de árbol, una obra en letra y música de Héctor Esteban País, y Como gato entre la leña, de Cantero y Héctor Esteban País. La poesía, como les dije, de Carlos Arancibia en su propia voz. En la continuidad de Esencia estábamos escuchando a la querida Negra Sosa interpretar una obra de Carlos Guastavino y de Rafael Alberti, el poema Se equivocó la paloma. Y Aide nos va a contar algunas historias de Carlos Guastavino. ¿Qué tiene que ver? Sí, por supuesto, porque el 5 de abril de 1912 nacía Carlos Vicente Guastavino, compositor y pianista. Bueno, este es un dato que yo siempre le paso, pero sé que usted más o menos lo tiene, ¿no? Bueno, Santa Fe fue la provincia que lo vio nacer y morir. Carlos Guastavino llegó a una familia de músicos. Su padre, Amadeo, tocaba la guitarra, y su madre, Josefina, el mandolín. Su tío, el clarinete, y su hermano mayor, José Amadeo, el piano. Fue el tercero de 6 hermanos. Su estilo musical, fuertemente influenciado por el romanticismo del siglo XIX, lo llevó a distanciarse de los compositores modernos argentinos como Alberto Ginastera, por ejemplo. Su talento no tardó en quedar a la vista. Interpretó sus obras para piano en Londres en 1947, 48 y 49, invitado por la BBC, y como receptor de una beca del British Council, Consejo Británico sería, ¿no? Durante esos años, la Orquesta Sinfónica de la BBC estrenó una versión orquestal de sus 3 romances argentinos. Además, Guastavino realizó una gira por la Unión Soviética y China, interpretando sus piezas para voz y piano. Grandes compositores y músicos, como Eduardo Falú, dedicaron un disco completo a las canciones de Guastavino y a obras para piano, Bailecito entre ellas, más las 2 de las 10 cantilenas Santa Fe Antiguo y Santa Fe para llorar, y con la Camerata Bariloche las 3 partes de Jeromita Linares. Carlos Guastavino, bueno, todos lo sabemos, es una figura de la música, una de las figuras de la música argentina más conocidas en el mundo entero. Aprendió música antes de escribir. Cuando vio que tenía habilidad para el piano, su hermano lo mandó a una profesora alemana que se llamaba Esperanza Lotringer, y debutó a los 4 años como pianista en el Teatro Municipal, interpretando una composición para dúo de violín y piano, escrita precisamente por esta pianista que fue su mentora.
Musicalizó versos consagrados como Se equivocó la paloma, de Rafael Alberti, versión que popularizó, usted recordará, en el mundo de habla hispana, Joan Manuel Serrat, con su interpretación aparecida en 1969. Del mismo modo, La Tempranera, hermosa samba si las hay, compuesta por el santafesino y grabada por Eduardo Falú, junto a El Bailecito o La Rosa y el Sauce, son algunas de sus composiciones que sobresalen en el imaginario musical argentino. Las poesías elegidas por Guastavino evidencian su formación cultural y sus intereses literarios. Los poetas españoles ocupaban un lugar privilegiado. No solo se interesó por poetas de su siglo como Rafael Alberti, Luis Cernuda, Lorenzo Varela, Manuel Altolaguirre, sino del siglo XVII, José Iglesia de la Casa, del siglo de oro Francisco Quevedo y la poesía anónima del romancero español. También ocupan un lugar significativo algunos poetas latinoamericanos como Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y otro santafesino, José Pedroni. Compuso más de 150 canciones para voz y piano y otras tantas obras para solo de piano y guitarra, partituras corales y de música de cámara. En total, unas 266 piezas grabadas en distintas partes del mundo. Él decía: compongo música porque lo amo, amo melodía, amo cantar, y he averiguado con placer que hay un público fuera, allí, muy interesado en mi música, siempre que la publique. Eso es fantástico. Me niego a solo componer música pensada para ser descubierta y entendida por generaciones futuras. Guastavino fue un pionero de la música nacional y popular, acostumbrado a cruzarse con grandes como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Eduardo Falú. Alguien dijo alguna vez: en un medio de desorientación y rumbos perdidos, de búsquedas desesperadas, entre tanto talento simulado, entre tanto improvisado innovador, entre tanta pretendida incomprensión, se oye en el ambiente musical argentino una voz serena e imperturbable y un canto purísimo. Es la inspiración de Carlos Guastavino, que permanece fiel a la música en su emotividad y lirismo, y que para emocionar no necesita despliegues espectaculares o deformaciones patológicas, sino una simple y clara melodía, siempre inconmovible y presente en el tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué definición, no? Sí, muy sí, cierto. Un grande, realmente un grande de la música nuestra, ¿no? Y obras, como decía Aide, archiconocidas. Y vamos a cerrar este momento con El Bailecito, que también usted lo puede recordar en la versión de Buenos Aires 8, ¿no? Maravillosa versión que hicieron ellos. Pero hoy la vamos a escuchar con dos pianistas que saben más o menos tocar, ¿no? Como es Marta Argerich y Daniel Barenboim. Y El Gato, interpretado por Martín Jones. El Gato y El Bailecito, de Carlos Guastavino, entonces, para el cierre de las efemérides de esta semana. Llega el momento de la guitarra, Esencia, como cada domingo, y hoy traemos a un dúo paranaense y santafesino, Walter Heinze y Pablo Ascúa, las obras del maestro Walter Heinze, interpretadas algunas a dúo y otras por la guitarra sola de Walter. Después del tiempo, la samba, Lloro de Pablo, Lloro, y Ramito de Albahaca, un bailecito que interpretarán a dúo. El momento de la guitarra entonces de este domingo, Walter Heinze y Pablo Ascúa. Como cada semana, le voy a leer un capítulo de este libro de Daniel Balmaceda, El apasionante origen de las palabras, y en este caso le voy a hablar de El aguinaldo. De todos los días del año, a través de los siglos, se ha destacado uno. Se trata del que corresponde al solsticio de invierno, que explicado de manera rudimentaria, es el instante en que el sol está más lejos de la Tierra. Esa es la jornada más breve, con menos luz diurna. Brevísima, teniendo en cuenta que la U y la V solían usarse indistintamente, terminó comprimiéndose en bruma.
En forma poética se usó para definir al invierno en general y a sus días poco amigables. Pero a partir del solsticio mencionado, las noches empiezan a ser más cortas. Esto ocurre en los últimos días de junio en el hemisferio sur, mientras que en el norte, que es el que importa para este caso, acontece hacia fin de diciembre. Para los pueblos, su llegada era el gran acontecimiento, nada menos que una forma de renacer, de reiniciar el ciclo. Ya había pasado lo peor. Ahora comenzaba el lento pero constante aumento de la luz y el calor de cada jornada. Esto explica por qué el año comienza en enero. Y como es habitual, cada vez que Aide nos lee estos capítulos del libro de Daniel Balmaceda, invitamos a cantores que ilustren con música este momento. En este caso, el grupo vocal Santaires nos estaba interpretando Posadeña Linda del maestro Ramón Ayala. Si bien hoy ya puede determinarse con mayor precisión que tiene lugar del 20 al 23 de diciembre, de acuerdo con el calendario juliano que impusieron los romanos en el siglo 45 a.C., el solsticio de invierno se daba el 25 de diciembre. Un par de siglos después, en el año 221, se estableció que Jesús había nacido un 25 de diciembre. De regreso a la antigüedad, el solsticio se recibía con bailes, cantos, actos y también con regalos. Entre los romanos existía la costumbre de celebrar con culto al dios Jano, identificado con el pasado y el porvenir, con el principio y fin de las cosas, y Estreña, una divinidad tomada de los sabinos. Respecto al primero, debemos decir que a él se debe el nombre del primer mes, Januarius en latín, Januari en inglés, yo lo leo como se escribe, ¿no? Y enero en español, por supuesto. En cuanto a Estreña, era la diosa que hacía robustos a los hombres. En esos días, los romanos solían regalarse frutos secos, ramos de verbena y laurel que se consagraban a Estreña. Tal tradición del obsequio como augurio de un tiempo nuevo terminó originando estrena como sinónimo de regalo. Asimismo, el verbo estrenar, algo que se usa por primera vez, y más adelante una obra artística que se ofrece al público también por primera vez. Ya les sigo contando. El grupo vocal Santaires esta vez nos cantaba de Carlos y Peteco Carabajal, Mi abuelo tenía un violín. Los celtas también intercambiaban presentes en celebraciones llevadas a cabo por los druidas. El clásico regalo consistía en frutos acompañados por hojas de muérdago, la planta sagrada, que llamaban gui. Los franceses la rescataron en el enunciado El muérdago del Año Nuevo, que gritaban en sus recorridas por las calles del poblado. De allí salió la palabra guilanó, que designó a la canasta con frutos. Por lo tanto, estrena y guilanó significaron lo mismo, pero el vocablo francés siguió su camino y desembocó en el español. Aguilando fue el nombre que se le dio al regalo que se da o se pide en Navidad. Los aguilanderos eran quienes recorrían las casas y cantaban villancicos a las puertas para ser recompensados con un aguilando, que en un principio era un obsequio simbólico, pero luego pasó a ser un plato de comida, un vaso de vino, una canasta con frutas u otros comestibles. Una antigua copla decía: «Abre la puerta, María, que te traigo el aguilando, como una patata cocida, corre que viene quemando». Entonces ocurrió lo que les ha pasado a varios términos. Por vía oral se produjo una metástasis, expresión griega que significa mudanza de lugar, como en la palabra murciélago, que originariamente era murciégalo, ratón ciego, y aguilando se transformó en aguinaldo. En esta oportunidad no concordamos con el diccionario de la Real Academia, que sostiene que tal vez aguilando proviene del latín hoc in anno, en este año. Vaya a saber cómo es la cuestión. La cuestión que a mí me cuesta leerles en otro idioma, pero usted entenderá.
Cerraba este momento el grupo vocal Santaires interpretándonos un candombe, Candombe Bailador, de María Volonté y Daniel Massa. Y ahora un momento de encuentro con el humor de Joseca. A ver, ¿qué nos dice don Verídico? Bueno, don Verídico, vamos a ver cómo sigue la historia de Saltarín Bostezo. Ah, usted dice la cuestión del auto. Precisamente, el problema del auto que compró la señora. Hombre de memoria usted. Sí, claro. Pataleta, patita, sí señor. Que a la mujer se le antojó auto porque había soñado con auto. Claro. Ahora, dígame una cosa, de haber soñado, pongamos por caso, con hipopótamo. Se le hubiera antojado hipopótamo, clavado. Pero esa vuelta soñó con auto y se le antojó auto. Cosa que el marido jamás tenía visto. Mire, francamente, don Verídico, me resulta extraño que nunca hubiera visto un auto. No era hombre de andarse fijando. Con las moscas le pasó lo mismo. Recién a los 32 años se dio cuenta que existían las moscas. No, vamos, don Verídico, vamos. No me diga que no conocía las moscas. No era hombre de andarse fijando. Pero lo de las moscas es otra historia, así que déjeme seguir con la cuestión del auto. Adelante con el auto. Saltarín Bostezo se había subido al auto a tomar mate. Y por andar toqueteando, que pisa un pedal, que aprieta un botón, que da vuelta la llave, que mueve la palanca, de repente el auto arrancó a una velocidad infinita y Saltarín adentro. A los gritos, seguramente espantado el hombre. Mudo. Mudo. Se quedó mudo del susto, porque nunca había pasado tan ligero junto a una vaca. Le pasó a una lechera que ni la vaca tuvo tiempo de darse cuenta de qué se trataba. Animalito de Dios, pensó para ella, me habrá parecido. Y siguió pastando. Y allá iba Saltarín Bostezo por esos campos, de arriba para abajo. Iba y venía. No, subía y bajaba. Del asiento al techo y del techo al asiento, sin poder parar aquello entre los pozos a una velocidad infinita. Pasó entre dos toros, que si el auto tiene una mano más de pintura, se lo rayan con las guampas. No. Discúlpeme, don Verídico, pero usted me está exagerando, Me quedo corto. Dígame una cosa, ¿y no se le ocurrió pisar el freno a este hombre? Era hombre andarse fijando, pero esa vez se fijó. Vio 3 pedales y por miedo a empeorar la cosa, pisó el más chiquito. Ay. Ahí fue que lo vio el tapelmedo por una rendija. El inocente se venía derechito al boliche, como si le hubiera tomado puntería con el auto. Oh, debe haber cundido el pánico en ese momento. Cundió de todo. En términos generales, se pegaron un julepe que hasta el barcino corría por el mostrador de una punta para la otra, sin un criterio, el animalito de Dios. ¿Cómo habrá sido, Sotelo? Sí, tranquilo, don Verídico. No es que me posesión. No, ya veo, debe ser el mate. El drama. Sí. El tapelmedo prendió el pucho, que tenía pagado una oreja, pero sin sacárselo de la oreja. Se estarían en el estado. Un escándalo, que no había un tino. Si no atinaban a nada. No atinó, pero ni claro, si no había un tino, no había con qué atinar. Saltarín no sabía qué hacer con el auto. Y los otros no sabían qué hacer con el boliche. Sí. En ese momento había que tomar alguna medida. Tomaron la medida de la puerta. Y según calcularon, el auto no adentraba. Ahí fue que opinó el tapelmedo. Vaso de vino en una mano, pucho prendido en la oreja. Pastito tierno entre los dientes. Se rascó un tobillo con la otra pata y dice, por esa puerta no entraría si viniera despacito. Pero viniendo como viene, está clavado que dentro. Yo no es que quiera asustar a nadie, pero yo me voy.
Discúlpeme, don Berico. Usted me va a disculpar, don Berico, pero yo no le puedo creer que el Tape, tan luego el Tape, haya hecho abandono del boliche, justo en el momento más difícil. No se lo puedo creer. Falló puerta afuera, Sotelo. Vio venir el auto haciendo ese y volvió diciendo que afuera estaba más difícil que adentro. Y que lo mejor era pensar en otra cosa. Fue cuando Rosadito de Verdoso salió diciendo que lo mejor era levantar pared. ¿Pared? Y a un tal Tatequieto Sordina se le ocurrió que mucho mejor era tirarle puñados de tachuelas para que pinchara. Estaban en eso cuando se oyó un ruido, Sotelo, un ruido como de auto que se sube a un ombú. Se estrelló. Discúlpeme, ¿no?, que me aparte un poco del relato. ¿Pero usted no me podría hacer el sonido de un auto que sube a un ombú? No se ponga nervioso. Le pegó un autazo al ombú, que se le cayeron todas las hojas y se tuvo que afirmar en las raíces para no irse al suelo. Que después, cuando la mujer le preguntó si había perdido la dirección, Saltarín Bostezo le contestó: pero no, mujer, que había perdido la dirección si nunca la encontré. Él, ella, ellas, ellos. Historias, leyendas, dichos, sucedidos, trabalenguas, romances, poesías, cuentos, propios y ajenos. Aquí, ahora, en esencia, Cuentacuentos. Como cada semana recibimos a este amigo que ya es asiduo asistente a esta parte del programa. Hablamos de Raúl Dayub, que viene a traernos esas cosas interesantes que él va seleccionando para nosotros. A ver qué nos trajo esta vez. Llegó temprano, considerando que el campo queda alejado de la ciudad. Quería despedirse como un auténtico nostálgico, reviviendo cada minuto en cada rincón, para así desprenderse de recuerdos y tiempos mejores pasados. La cabaña era rústica pero acogedora, diseñada y construida con las propias manos de su abuelo paterno, casi un siglo atrás. Apenas entró, dejó las llaves en la mesa de entrada entre adornos y fotos que evidencian las generaciones que pasaron. Entre ellos, el portarretratos más reciente con la foto de su hijo menor, el último eslabón de la familia, quien el lunes, con derecho heredado, entregaría a los futuros compradores la obra de su bisabuelo. Mientras espera que hierva el agua para el café, mira por la ventana cómo el vasto horizonte pareciera no tener fin. La mañana es fresca para ser verano y el sol entibia apenas por fuera, pero no calienta. Revisando entre libros en la biblioteca, saca un cuaderno de notas con el lomo de cuero, le quita el polvo de un soplido y recuerda cuando su madre se lo regaló. Debe de tener unos 40 años, calculó mentalmente. Hojeando entre dibujos, bosquejos y garabatos sueltos, se pueden leer viejos pensamientos adolescentes, sus aspiraciones juveniles y visión todavía optimista del mundo, hoy totalmente contraria y derrotada. ¿En qué momento se me fue todo de las manos?, pensó. El hervor del agua a través del ruido de la pava dispersa su ensoñación y lo devuelve a la realidad.
Bebiendo el primer sorbo de café, asume que las despedidas son más duras para los melancólicos y hurgando entre estantes de los muebles comprendió el valor sentimental que poseen las cosas. Como donde algunos ven un simple papel, ellos, los nostálgicos, ven un amuleto, un símbolo conector o un souvenir del momento al que asocian el objeto y que luego, a pesar del tiempo transcurrido, les será imposible disociar. Por la tarde salió a caminar campo traviesa rodeado del verde inagotable del bosque, con dirección al horizonte. Durante el camino revivió charlas con su padre, como aquella donde él le iba señalando los distintos tipos de pájaros, a los cuales reconocía más por su canto que por su color, como el mejor despertador del mundo es su cantar, y las mañanas de campo perderían la razón de su encanto sin él. O cuando su madre, amante de la botánica, le enseñó que contando los anillos del tronco se podía saber la edad de los árboles y que algunos de ellos llevaban cientos, incluso miles de años antes que nosotros. Se detuvo frente al gran ombú, casi conmovido, acarició la corteza y recorrió la silueta del grabado con el dedo, donde, encerrando en un corazón, decía su nombre y el de la madre de sus hijos, junto a la fecha y un para siempre, entre comillas, que ya no existía. Todo había quedado atrás. Su vocación de artista le había costado sus mejores años, el respeto de su familia y hasta sus ganas de vivir. Había perdido todo por perseguir sus sueños. ¿Acaso había vivido equivocado? Se preguntó a sí mismo, sabiendo la respuesta. Mucho tiempo atrás, en sus comienzos, le había resultado sencillo y placentero el arte de la escritura, como si se tratara de un juego. Tal vez la energía vigorizante de la juventud, la esperanza del porvenir y la promesa de un buen pasar hacían que ser su profesión fuese tan simple como volcar esa visión en sus obras. La misma vida con el pasar del tiempo le fue abriendo los ojos y esa belleza que en un principio era evidente se fue perdiendo bajo la maldición de la rutina y consumiéndose en el día a día hasta apagarse por completo. No fue de repente, claro. Le llevó varios años, pero una vez que había perdido ese entusiasmo, supo que su vocación y él junto con ella estaban perdidos. Ahora esta cabaña era lo último que le quedaba, y el lunes a primera hora por la mañana pasaría a manos de extraños que no sabrían quién fue su abuelo, ni de canto de pájaros, ni de anillos de árboles, tampoco del árbol tallado. ¿Quiénes son esos nombres grabados? Y ni siquiera que ese día fue el más feliz de su vida. De regreso, casi llegando, mientras juntaba hierbas orgánicas para cocinar, se encontró con una clase de hongos que nunca había visto. Tenían un color brillante y atractivo, como el de la piel de la rana dardo dorada. Aparte de eso, había algo seductor en ellos, y como su madre le había enseñado algunas recetas, se hizo con ellos para cocinarlos. Después de la cena, se quedó dormido en la mesa y tuvo un sueño muy extraño. Soñó toda su vida, con detalles tan finos y vívidos, que hasta lo que pensaba olvidado reapareció como si hubiera encontrado un álbum de fotos viejas. Pasó por todos y cada uno de sus cumpleaños, el día que conoció a quien fue su mujer y su amor, cuando se casaron, cuando se separaron, también el nacimiento de cada uno de sus hijos y así con todos los momentos importantes de su historia, con fragmentos tan lúcidos
que se dio cuenta de que podría recitar casi todo de corrido, desde sus primeros recuerdos hasta el presente. Su memoria se habría refrescado mágicamente. Entonces, aprovechando el efecto inspirador y lisérgico, probablemente derivado de los hongos, quiso escribir su mejor cuento, un cuento para olvidar, es decir, la historia de su vida. Tomó el cuaderno de notas que había quedado sobre la mesa y se aventuró a la odisea. Desde que comenzó, no pudo parar. Debe haber escrito alrededor de 50 páginas de corrido, casi sin detenerse y sin corregir debido a la clarividencia de su pasado. Mientras avanzaba en la escritura, todo se veía muy nítido. Visualizaba sus reminiscencias como si estuviese viendo una proyección de ellos en el aire. Se le presentaba todo tan puro y reciente como si fuese ayer. Entonces solo tenía que transcribir lo que la memoria, disfrazada de inspiración y convertida en musa, le dictaba. A su vez, mientras transcribía, sentía como si se sacara una mochila invisible de encima, como si todo fuera quedando atrás, todo su pasado, toda su historia saltaba de su mente al papel, ya que la jaula del olvido ahora estaba abierta. Continuó escribiendo y escribiendo hasta que la noche se cruzó con el alba. La mañana del lunes lo despertó con un mareo de resaca. Estaba tan confundido que no sabía si lo que había escrito era parte del sueño o había pasado en realidad. Había hojas y hojas de recuerdos, pero eso no era lo más extraño. Lo que más le llamaba la atención es que no podía recordar una sola palabra de lo que había en ellas. Se sintió como enajenado, como si el que hubiese escrito eso fuera otra persona, o como si su parte inconsciente se hubiese apoderado y escrito eso por él. Unos golpes en la puerta de la cabaña lo despabilaron. Miró con extrañeza el cuaderno de notas al lado suyo y lo movió con el antebrazo. Volvieron a golpear con mayor insistencia. Se paró tambaleante por el mareo y, haciendo equilibrio con las manos, se dirigió a la puerta. En ese momento comenzó a darse cuenta de que no sabía dónde estaba ni qué día era. Cuando abrió, se encontró con un joven de cara extrañamente familiar, aunque desconocida, junto a una pareja mayor que bajaba de un auto detrás de él. Ahora no recordaba absolutamente nada del día anterior, ni del anterior, y así hasta el infinito. Estaba totalmente desconcertado y perdido en tiempo y espacio, en la vida, en el mundo. Y más perdido se sintió cuando el joven de la puerta, el mismo del portarretratos, dijo: «Papá, ellos son los que vienen a comprar la cabaña». Un cuento para olvidar, del escritor Esteban Isa. Decirte, amor, que te deseo, sin los rubores falsos del instinto. Estuve atada como Prometeo
decirte amor que te deseo, sin los rumores falsos del instinto. Estudiate como Prometeo, pero una tarde me salí del cinto. Son 20 siglos los que alzo mi mano para poder decirte sin rubores que la luz edifique mis amores. Son 20 siglos los que alzo mi mano. Pasan las flechas sobre mis cabellos, pasan las flechas aguzados dardos. Son 20 siglos de terribles fardos. Sentí su peso al libertarme de ellos. Pasan las flechas sobre mis cabellos, pasan las flechas aguzados dardos. Son 20 siglos de terribles fardos. Sentí su peso al libertarme de ellos. Son 20 siglos los que alzo mi mano para poder decirte sin rubores que la luz edifique mis amores. Son 20 siglos los que alzo mi Cerrábamos el momento de los cuentos cantándoles con Aide una poesía de Alfonsina Storni que yo musicalicé en ritmo de huayno que se llama 20 siglos, y cada domingo está presente como cada día nuestro amigo, ¿no? Claro, estamos hablando por supuesto de nuestro queridísimo Rafael Amor. No es lo mismo, nos va a cantar. No es lo mismo estar solo sin haber amado que después de amar quedarse solo. No es lo mismo el tener un sueño irrealizable que tener un sueño destrozado. El que espera no es igual
al olvidado. No es lo mismo presentir la luz, la primavera, que mirarla asirse de tu lado. Y aunque las dos parezcan una misma ausencia, en un mismo punto desolado, un ya se fue, no es igual, aún no ha llegado. No es lo mismo sufrir el ansia de un camino que sufrir después de haberlo andado. Y aunque el norte siga siendo el mismo norte, no es lo mismo perderlo que buscarlo. Aunque parezca, no es igual el desamparo. No es lo mismo ver la vida si amanece que mirar en el crepúsculo su paso y la luz que falta cuando el alba no es la sombra que sobra en el ocaso. No ganar no es lo mismo que el fracaso.
camino para que vos florezcas. Arrúllame con tu fuego, cobijo adentro de tu siembra. Interpretábamos con Aide una samba que me pertenece, que se llama Ruego. ¿Por qué, Aide? Porque el 7 de abril fue el día de la samba. Claro. Importante si los hay, porque es el ritmo que nos caracteriza, ¿no? Sí. Es la canción nacional, digamos, ¿no? El ritmo. Así es. Y bueno, justamente con Guido estábamos hablando de zambas tan maravillosas, y hoy cuando hablábamos de Carlos Guastavino, hablábamos de La Tempranera. La Tempranera, que es una preciosísima samba y uno no sabe con cuál quedarse. Bueno, ¿cómo no celebrarla entonces nosotros en nuestro programa, no? Claro que sí. Y también, para despedirnos, vamos a recordar a una grande de la poesía latinoamericana. Claro, con Premio Nobel. Claro, y con la que tenemos una relación muy estrecha, como con Alfonsina y con Juana de Barbarú. Claro. Gabriela Mistral, que también el 7 de abril hubiera estado cumpliendo años. Ella nació el 7 de abril de 1889. Lucila Godoy Alcayaga. Allí en Vicuña, por allá anduvimos cantando sus canciones y sus poesías, mejor dicho. Mirando el cerro, Gabriela Mistral, que tiene, en piedra está hecho su perfil allí, y dice su nombre, lugar maravilloso. Así es. Bueno, entonces con ella nos despedimos, con este joropo que yo compuse, se llama País de la Ausencia, sobre poesía de Gabriela Mistral. Que pasen la mejor de las semanas. Que lo pasen muy bien, feliz cumpleaños para Guido mañana, que empecemos bien el lunes con el pie derecho y lo disfrutemos mucho. Nos vemos entonces el domingo que viene. Extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre sin edad feliz, no echa granada, no cría jazmín, y no tiene cielos ni mares de allí, nombre suyo nombre nunca se lo oí, y en país sin nombre me voy a morir, y en país sin nombre me voy a morir. Ni puente ni barca me trajo hasta aquí, no me lo contaron por ese país, yo no lo buscaba ni lo descubrí, parece una fábula que ya me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir, pedazo de cosas que no son París, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí, de lo que era mío y se fue de mí. Perdí cordilleras en donde dormí, perdí huertos de oro dulces de vivir, perdí yo las islas de Cañayallí, y las sombras de ellas me las vi ceñir, y juntas y amantes hacerse país, y abejas de niebla sin dorso y cerviz, alientos dormidos me los vi seguir, y en años errantes volverse país, y en país sin nombre me voy a morir, y en país sin nombre me voy a morir, y en país sin nombre me voy a morir, y en país sin nombre me voy a morir.